Buen día, mi equipo está conformado por Giovanna, Sofía, Arlet y su servidora Scarlett, y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto del PIA. Nuestra propuesta de proyecto es un modelo de intervención educativa y ética presentado para la maestra Adriana Guadalupe Olivares Vargas. Se llama La ética y su aplicación justa de las normas y sanciones en la educación. Como introducción, en esta presentación se analizarán los criterios dominantes de la política educativa en México, el diagnóstico actual del sistema educativo y las estrategias que el Estado ha desarrollado para favorecer la calidad educativa. A través de este análisis se puede pretender reflexionar sobre los avances alcanzados, las limitaciones persistentes y las oportunidades de mejora. Tenemos la relación problema con objetivo. El problema muestra una institución centrada en el castigo colectivo, mientras que el objetivo propone transformar esa práctica en una enseñanza significativa, donde la sanción se convierta en un medio educativo y no únicamente en una penalización. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el caso, que es el trabajo en grupo copiado. En este grupo de estudiantes se presentó un trabajo que resultó estar copiado en internet y según el reglamento escolar el plagio debe sancionarse con una calificación de 0. Sin embargo, una de las integrantes aseguró que no sabía que su compañero había copiado y que ella sí había hecho su parte correctamente. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Pues preguntarnos qué debe hacer el profesor, si aplicar la sanción a todo el grupo, cumpliendo estrictamente la norma, o considerar las circunstancias individuales y sancionar solo a quien tuvo la intención de copiar. Bueno, ahora la población a la que va enfocado nuestro proyecto es la institución preparatoria CONALEP Pablo Olivas, ubicada en Guadalupe. En la cultura académica nos dice que está la alta presión al ingresar a la universidad, lo que fomenta ciertos atajos y la distribución desigual de la carga de trabajos en equipo. El problema en el que se centra es que la escuela aplica la regla del cero automático para plagio grupal, lo que genera desmotivación y una cultura de castigo que no enseña la responsabilidad en los equipos. La descripción de este problema es que en las instituciones educativas existen normas que los estudiantes deben cumplir y las sanciones que se aplican cuando estas normas se rompen. Sin embargo, no todos los casos son iguales y a veces un alumno puede cometer una falta por desconocimiento o presión, y es a esto lo que va enfocado en nuestro proyecto. Ok, ahora vamos a hablar sobre los puntos que tenemos que abordar. Primeramente, la diferencia entre norma moral y norma jurídica y la norma social. Bueno, ahora, ¿qué significa la fuerza obligatoria? El deber de cumplir las normas. También, ¿qué implica la sanción? ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplirlas? También los ejemplos en el ámbito escolar, como la puntualidad, respeto, honestidad académica. Y por último, la reflexión ética, que es más importante, castigar o enseñar el valor detrás de la norma. Ahora tenemos diferencia entre norma moral, norma jurídica y norma social. Estas normas son reglas que orientan nuestro comportamiento, pero no todas tienen el mismo origen ni la misma consecuencia. Primero tenemos norma moral, que surge de la conciencia personal. La norma jurídica es impuesta por una autoridad legal como el Estado o una institución. Y por último, la norma social, que nace de la convivencia en sociedad. ¿A qué nos referimos con la fuerza obligatoria? Es decir, el deber de cumplir las normas. Esto se refiere al carácter de obligación que tienen las normas, no solamente se cumplen si queremos, sino porque son necesarias para la convivencia. En este caso, en la escuela todos debemos asistir puntualmente, no porque queramos, sino porque es una regla que mantiene el orden y el respeto hacia los demás. Y en la ética, esto se relaciona con el deber moral, hacer lo correcto no por miedo al castigo, sino porque es justo. Ok, y ahora vamos a hablar sobre qué implica la sanción. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplirlas? Pues principalmente la sanción es la consecuencia que se aplica cuando alguien no cumple una norma. Y el propósito de ella no debería ser solo castigar, sino corregir y enseñar. Por ejemplo, si un estudiante falta al respeto a un compañero, puede recibir una amonestación, pero también debería reflexionar sobre la conducta, y esto es la ética. La sanción busca promover la responsabilidad y el aprendizaje moral, no solo imponer miedo. Tenemos varios ejemplos de esto en el ámbito escolar, como la puntualidad, el respeto y la honestidad académica. Con la puntualidad, pues hacemos referencia al respeto por el grupo y la organización al llegar a tiempo. Respeto es tratar con consideración a profesores y compañeros, y de este modo se mantiene un ambiente más sano. Y en cuanto a la honestidad académica, que es lo que se busca fomentar con este proyecto, que es no copiar tareas ni exámenes y fomentar la confianza y la justicia entre grupos y entre alumno-docente. Sin embargo, también se aplican una serie de sanciones o reportes que se registran en calificaciones bajas. Reflexión ética. La ética enseña el valor de la norma. Es más importante que simplemente castigar.
El castigo puede corregir una conducta momentáneamente, pero también entender el porqué de la regla forma la conciencia moral y el sentido de responsabilidad. Tenemos el protocolo Integridad y Sanción Diferenciada, que significa que es un proyecto de intervención ético normativo diseñado para armonizar el reglamento escolar con la justicia moral en casos de plagio o, en este caso, fraude académico grupal. Este proyecto busca crear un protocolo de sanción diferenciada que brinde al grupo docente herramientas para evaluar la responsabilidad individual dentro de la falta colectiva, asegurando que la sanción sea proporcionalmente a la participación e intencionalidad de cada estudiante. El objetivo general de nuestro proyecto es establecer un sistema ético normativo en la institución que nos garantice la aplicación justa y formativa de las sanciones ante el plagio en trabajos grupales, diferenciando la responsabilidad individual de la colectiva. De este modo se refuerza lo que vimos anteriormente, que es fortalecer la honestidad académica. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Bueno, esto sería mediante la creación, implementación y difusión de un protocolo que obliga a los estudiantes a documentar su contribución individual en los trabajos y asimismo se exija a los docentes evaluar dicha evidencia antes de aplicar una sanción colectiva. Si los maestros ven que algo anda mal, revisar la evidencia para no inculpar a personas inocentes. Ahora bien, el propósito es transformar la sanción de un mero castigo administrativo a una herramienta de aprendizaje moral y de desarrollo de la responsabilidad cívica y ética, promoviendo una cultura de integridad donde los estudiantes comprendan el valor detrás de la norma y actúen por convicción y no solo por miedo a la consecuencia, que es lo que vimos anteriormente. Es decir, centrar las actividades del proyecto que no solo en la redacción de la norma, sino también en la reflexión ética y la sensibilización cultural. Que el estudiante no se sienta orgulloso de hacer trampa y se sienta más comprometido con su propio aprendizaje. En lo ético sería a través de talleres y foros donde se enseñaría que la honestidad académica es un valor fundamental. Y en lo práctico, al ser un sistema normativo equitativo, se preocuparía por diferenciar la inocencia de la culpa. De este modo, los estudiantes percibirían mayor legitimidad en las normas, lo que incentiva el cumplimiento voluntario en lugar de un simple acatamiento por temor, que es lo que ya se mencionó. Bueno, ahora pasaremos a mencionar los logros esperados específicos y también a desarrollar cada uno de ellos. El primero es reconocer y diferenciar los tipos de normas que regulan la conducta humana. Con esto podemos ver que el estudiante logra identificar las características de las normas morales, jurídicas y sociales, también que pueda explicar el origen de estas y se espera que aplique estas distinciones al analizar casos reales o ficticios. La número 2 es que comprenden el concepto de fuerza obligatoria y su implicación en la escuela. Con esto podemos ver que queremos que el estudiante reflexione sobre el deber de cumplir las normas, no solo mediante la sanción, sino por convicción y por ética. También tenemos que reconozca que la fuerza obligatoria implica responsabilidad personal y social, como ya lo había mencionado mi compañera. Y también buscamos que analice situaciones donde el cumplimiento de normas de los conflictos de intereses que sean tanto personales, por ejemplo, en una amistad versus la honestidad. Okay. En el punto número 3 buscamos que analicen el papel de las sanciones como herramientas educativas y no puntuativas. O sea, que buscamos que el estudiante comprenda que las sanciones busquen restaurar el orden y promover el aprendizaje moral. También buscamos que evalúen diferentes tipos de sanciones o llamadas de atención y su impacto en el desarrollo ético. También se espera que se propongan alternativas de sanciones que fomenten la reflexión y el cambio de la conducta. El punto número 4 es que se busca que formulen juicios éticos y fundamentos ante dilemas escolares. ¿Qué queremos decir con esto? Que queremos que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar situaciones y desde una perspectiva ética, ¿ok? También que utilicen herramientas como el diálogo, la empatía y el análisis de consecuencias para tomar decisiones justas. Y también se espera que participen en debates o reflexiones grupales proporcionando soluciones que integren normas y valores de justicia. Y por último, buscamos que se promuevan valores éticos como la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Entonces, con esto podemos ver que queremos que el estudiante identifique valores fundamentales que sustenten las normas escolares, también que apliquen estos valores en la solución de problemas éticos y que se fomente la exposición de juicios morales y que los logren argumentar. Bueno, las metas son los logros medibles en conjunto que se aseguran la consecución del objetivo general y el propósito que se mencionó anteriormente, estas metas se presentarán a continuación. Son 4 metas y el primero es el protocolo de sanción diferenciada, el proyecto en sí, de manera operativa, que se busca crear y aprobar un documento oficial que defina los criterios claros y medibles para distinguir la responsabilidad individual de los casos de plagio. La segunda es incrementar la conciencia ética,
que es lograr que el 90% de los alumnados encuestados al final del proyecto manifiesten una comprensión clara del problema, de la ética, de la norma y del valor de la moralidad dentro de la honestidad académica. La meta 3 es 0 casos de sanción injusta, es decir, que se aplique lo que se vio anteriormente, que los maestros revisen la evidencia antes de inculpar a un inocente. Y la meta 4 es la capacitación institucional completa, lograr que el 100% de los docentes y el 80% de los líderes estudiantiles estén capacitados y dominen el uso y la justificación del proyecto. Y del otro lado encontramos los pasos más específicos, como lo pueden ver en la tabla. En actividades tenemos 4. Primeramente, el objetivo general es aplicar sanciones justas y formativas ante el plagio grupal. Como la primera meta tenemos el crear el protocolo de sanción diferenciada, que una breve explicación es la formación de un comité integrado por los docentes y alumnos para elaborar criterios de evaluación. Como segunda meta tenemos incrementar la conciencia ética, que es una dinámica donde los alumnos identifiquen ejemplos de plagio y debaten sobre la diferencia entre el castigo. La meta 3, reducir sanciones injustas, que es formato donde cada integrante anote su aportación al trabajo en equipo. Y por último tenemos la capacitación institucional completa, que es la capacitación de líderes estudiantiles para fomentar la ética y el cumplimiento responsable de las normas. Por otro lado tenemos el presupuesto. Este presupuesto equivale en la actividad, que es el taller introductorio a normas y justicia ética, que viene siendo un costo total de 1.200 pesos. En segunda actividad tenemos el comité de ética escolar, igual 1.200, el taller de plagio, honestidad y académica, alrededor de 1.000 pesos, compromiso de integridad grupal, que es de 5, y por último tenemos jornada promotores de la integridad, que es alrededor de 2.000 pesos. Tenemos la relación con la ética, la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Aquí la relación con la ética. La ética, al cuestionar si es justo aplicar la misma sanción a quien copia deliberadamente y a quien no revisó el trabajo por desconocimiento. La ética educativa invita a reflexionar sobre el juicio moral, la empatía y la formación de valores como la honestidad. También es la aplicación justa de sanciones, que nos invita a considerar el contexto de cada falta. Y la formación de valores, que es enseñar a los estudiantes a citar fuentes, respetar el trabajo ajeno y asumir las responsabilidades de su formación ética. Después tenemos la relación con la cultura de la legalidad, que significa que es el conjunto de actitudes, valores y prácticas que promueven el respeto consciente y voluntario por las normas. Tenemos las normas claras y conocidas, que es para que los estudiantes respeten las reglas. Primero deben entenderlas y explicar qué es el plagio para así evitarlo, es parte de construir la cultura. Y por último tenemos la participación activa, que la cultura de legalidad no se impone, se vive. Permitirles opinar y asumir compromisos, fortalecer su sentido de pertenencia y responsabilidad. Relación con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que todas las personas están sujetas a las mismas normas, que éstas se aplican con imparcialidad y que existen mecanismos para garantizar justicia. Imparcialidad en la aplicación de sanciones. Todos los estudiantes deben de ser tratados con equidad y educación en ciudadanía, que los estudiantes aprenden que las normas existen para proteger derechos, garantizar justicia y promover convivencia. Tenemos delimitación de tiempo, espacio y responsables. Relación con el Estado de Derecho. Primero tenemos el tiempo estimado, que viene siendo de 2 semanas para el desarrollo del proyecto y análisis del caso, y 1 semana para la presentación y reflexión grupal. Posteriormente tenemos los espacios, que viene siendo aula de clases, espacios comunes del colegio. Y por último tenemos responsables, que vienen siendo los docentes de ética o formación cívica, coordinación académica y equipo de orientación escolar, que ofrece acompañamiento en caso donde se detecten dilemas éticos. Bueno, ahora pasaremos al cumplimiento de aspectos éticos y de la cultura de la legalidad. Primero tenemos el cumplimiento ético, que el primer punto es educación en valores, que el proyecto promueve que los estudiantes vivan la honestidad académica como un principio, no como una obligación
o algo impuesto. También tenemos la formación de conciencia moral, que es a través de talleres y actividades reflexivas. Se nos enseñe a cumplir las normas y que no deben depender del miedo al castigo. En la siguiente tenemos el punto de resolución de dilemas éticos, que se busca analizar casos reales como el del plagio grupal para que los estudiantes aprendan a tomar decisiones justas considerando el contexto, la intención y las consecuencias. Esto fortalece su capacidad de juicio moral. Ahora pasamos a hablar del cumplimiento ético. Como primer punto tenemos la participación activa, que se forma un comité de ética escolar con docentes y alumnos. Esto permite que las decisiones normativas se construyan en forma democrática, generando un mayor sentido de pertenencia y corresponsabilidad. Esto sería pues la forma en la que pues buscamos que se logren esto que estamos hablando. La formación de conciencia moral, que es a través de talleres y actividades reflexivas, se enseña a cumplir las normas y que no se debe depender del miedo. Tenemos educación ciudadana. El proyecto enseña que las normas existen para proteger derechos, garantizar la convivencia y promover la equidad. Esto forma ciudadanos conscientes y capaces de actuar conforme a los principios de justicia y de una forma más democrática y justa. Los beneficios del proyecto en la comunidad, los cuales son los siguientes. Para los estudiantes es la garantía de la justicia. Se asegura que el estudiante honesto no reciba la sanción máxima por la falta de un compañero del mismo equipo, y se fomenta la responsabilidad moral en cuanto a la incentiva de la honestidad académica por convicción, no solo por miedo al castigo, que es lo que se ha estado mencionando a lo largo de la presentación. Los beneficios para los docentes y directivos es que se proporciona seguridad y claridad ética en un marco para diferenciar la intención y la participación, permitiendo la toma justa de decisiones, y se reducen los conflictos entre los alumnos y entre los docentes. Por último, los beneficios del proyecto para la comunidad, que incluye institución y padres de familia, es el fortalecimiento de la legitimidad. La escuela se percibe como una institución que protege los valores éticos y el Estado del Derecho, y se establece una cultura de legalidad consciente, donde las normas son respetadas porque son justas y formativas. Ok, ahora vamos a hablar sobre la calendarización con tiempos y actividades establecidas, que aquí podemos ver que tenemos dividido en las semanas, la semana 1, que es la actividad del taller introductorio de normas y justicias de ética, que es el análisis grupal de casos reales de sanciones injustas y reflexión sobre la aplicación ética de las normas escolares. En la semana 2 se ve la formación del comité de ética escolar, que es la integración de docentes y alumnos para elaborar los criterios del protocolo de sanción diferenciada. En la semana 3 se hace el taller de plagio y honestidad académica, que es la actividad de reflexión y debate sobre el plagio y la responsabilidad moral individual. En la semana 4 se puede ver la implementación del compromiso de integridad grupal, que es el llenado de formatos donde cada estudiante documenta su aporte de trabajos grupales. En la semana 5 se puede ver la jornada de promotores de la integridad, que aquí se hace la capacitación para líderes estudiantiles sobre la cultura de la legalidad y aplicación del PISD. La semana 6 es la evaluación y presentación de resultados, que por último es la revisión del cumplimiento de metas, en la sanción justa, conciencia ética y la capacitación de docentes. ¿Ok? Ahora vamos a ver sobre que esto se justifica porque permite una implementación progresiva y formativa del proyecto. Así podemos avanzar sobre la concienciación ética hacia la acción institucional y la evaluación. Cada semana tiene un propósito. De la semana 1 a la semana 2 es la fase de sensibilización y diagnóstico ético. En la semana 3 y 4 es la fase de desarrollo operativo, que crean los mecanismos como los protocolos, compromisos, registros, y esto garantiza la justicia y la transparencia. Y por último, en la semana 5 y 6 es la fase de consolidación institucional, que son las capacitaciones y la evaluación de impacto. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la fundamentación teórica, que primeramente, pues el protocolo de integridad y sanción diferenciada, se fundamenta en la relación entre ética, que es la cultura de la legalidad, y el Estado de Derecho. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la educación ética debe formar ciudadanos responsables y capaces de actuar conforme a principios de justicia y de equidad. Asimismo, esta ética educativa busca que los estudiantes comprendan el sentido moral de las normas más allá del castigo. Y también desde la perspectiva de la cultura de la legalidad, la escuela es un espacio clave para fomentar el respeto y que sea conciencia en las normas. Este enfoque coincide con la idea de la legalidad que se construye con diálogo, coherencia y participación activa de la SEP, que se vio en el 2023. Bueno, ahora hablaremos de las áreas de oportunidad del proyecto y recomendaciones de mejora del mismo.
Como primera, tenemos el seguimiento posterior a la aplicación de la sanción. En el área de oportunidad, el proyecto se enfoca en aplicar sanciones diferenciadas, pero no contempla un sistema de seguimiento posterior para evaluar si el estudiante comprendió el valor detrás de la norma. Entonces, la recomendación que tenemos a esto es implementar sesiones de retroalimentación ética después de cada caso sancionado. Estas sesiones pueden incluir entrevistas breves, reflexiones escritas o acompañamiento por parte del equipo de orientación escolar. El segundo es inclusión de padres de familia en el proceso formativo. El área de oportunidad es que el proyecto menciona beneficios para los padres, pero no los involucra directamente en las actividades ni en la sensibilización ética. Entonces, la recomendación que tenemos a esto es organizar una charla semestral para padres sobre cultura de legalidad y ética académica, donde informen sobre el protocolo del proyecto y se les invite a reforzar estos valores desde la casa. Como conclusión, tenemos que a través de esta presentación pudimos notar que en muchas escuelas se aplican las normas de manera muy rígida, sin pensar en las circunstancias de cada estudiante. En el caso del trabajo en grupo copiado, muestra cómo el ser automático puede ser injusta, ya que no todos los alumnos actúan con la misma intención ni tienen la misma responsabilidad. Más allá de castigar, consideramos que lo importante es enseñar el valor que hay detrás de las normas, ayudar a los alumnos para que comprendan por qué existen y cómo pueden guiar a ser más responsables y honestos. Las sanciones también nos pueden servir para corregir errores, pero también deberían de ser oportunidad para reflexionar y aprender de ellos.